CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común, son las 11:15, 11:16 ahora de la mañana. La forma de ver, yo ya no diría ni la grieta, la forma de ver la vida es tan diferente en la Argentina, según vos seas parte del gobierno o simpatizante o no, que llegamos al punto de que el gobierno cree que ha sido uno de los mejores gobiernos a manejar la pandemia, por ejemplo, con la cuarentena, con la administración de las vacunas y todos los que no formamos parte del gobierno ni de sus ideas creemos que fue un desastre. Pero arriba de eso, la Auditoría General de la Nación ha presentado hace algunos días, pero acá pasa todo y no pasa nada, por lo menos por ahora, ¿no? Pero ha presentado un informe sobre irregularidades muy importantes en la compra de vacunas. Y de nuevo, no estamos hablando, y esto ni siquiera justifica, pero no estamos hablando de la compra de tornillos. Estamos hablando en la compra de vacunas en pandemia. Para que no quede eso por allí en el pasado, vamos a hablar con el presidente de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que es el señor Jesús Rodríguez. Está en línea. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo le va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, un gusto saludarlo. Igualmente, muy bien. Bueno, yo lo escuché hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, hacer esta primera presentación y bueno, es como que quedó tapado por algunas otras cosas, pero esto es realmente grave o estoy equivocado, le estoy dando o lo estoy sobredimensionando esto, Jesús. No, es realmente preocupante y es un botón más de la muestra de problemas que en relación a la pandemia uno puede señalar. Tal vez el título que podríamos poner es la pésima gestión oficial de la pandemia. Y para que esto no sea una intuición, un parecer, una imaginación, yo voy a tratar de dar datos que obren como evidencia de que justifique mi afirmación de que esta ha sido una pésima gestión oficial. A ver, escuchamos con atención. La nación argentina está entre los 12 países del mundo que más fallecidos por millón de habitantes lamentaron. Hay casi 200 países en el mundo, nosotros estamos en el pelotón de los primeros 12 como dato de fallecidos en relación a la población. Para atender la pandemia, todos los estados y todos los gobiernos tomaron decisiones. Entre esas decisiones fue la cuarentena. Bueno, la nación argentina, de acuerdo a estudios de la Universidad de Oxford, el confinamiento sufrido por los ciudadanos de nuestro país fue el 40% superior al promedio del mundo. Aquellos 240 días de aislamiento social obligatorio es poco menos que un récord en América Latina. Como consecuencia de esa restricción, cayó la actividad económica y esto le pasó a todos los gobiernos, a todas las naciones del mundo. Ahora bien, la caída de la actividad económica de la Argentina en el año 2020, comparado con el promedio mundial, de acuerdo a los datos homogéneos y comparables del Fondo Monetario Internacional, la caída de la actividad económica en la Argentina fue 3 veces el promedio mundial. 10% versus 3% de la caída en el mundo. Como consecuencia de esa caída en la actividad económica, se produjo un incremento de la pobreza. Y esto nos pasó a todos. Pero si miramos los datos de la CEPAL, en América Latina, de 18 países considerados, el incremento de la pobreza en la Argentina en el año 2020 fue 3 veces el promedio de la caída, del aumento de la pobreza en todos los países de América Latina. Y como este gobierno se distingue por
desatender los cuidados de la institucionalidad democrática, también un estudio llevado adelante por universidades internacionales muestra que el riesgo para la calidad democrática de las medidas tomadas por el gobierno de la Nación Argentina, en una muestra que alcanza a 124 países, es, en segundo lugar, el mayor riesgo, después de Sri Lanka. Entonces, por donde lo miremos, por la calidad democrática, por los fallecidos que tuvimos que lamentar, por la caída de la actividad económica, por el incremento de la pobreza, por el confinamiento, tenemos todos datos absolutamente desalentadores que confirman eso que señalé al principio, la pésima gestión oficial de la pandemia. Ahora, Jesús, bueno, esto nunca cabe mejor el término dato mata relato, ¿no? Pero como frutilla del postre, estas irregularidades que la Auditoría General de la Nación está denunciando en la compra de vacunas. Bueno, déjeme precisarle, y efectivamente, como lo que faltaba era ver cómo había gestionado las compras públicas para atender la pandemia. Y aquí nosotros llevamos adelante un estudio con otros países de América Latina y miramos las compras y contrataciones del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2020. Estamos hablando de una cifra que a valores de hoy esas compras suman alrededor de 15.000 millones de pesos. No incluye las vacunas, Las vacunas es otra cosa. Y como consecuencia de esas compras, nosotros hemos podido comprobar, verificar y documentar situaciones que fueron por la colectora, digamos así, no respetaron las reglas del funcionamiento de las compras y contrataciones. Usted sabe que es razonable pensar que frente a la urgencia sanitaria tenga que recurrirse al criterio de emergencia, pero esos datos, criterios de emergencia, no pueden conspirar contra la transparencia, contra la rendición de cuentas. Y nosotros aquí identificamos que en esas compras, que como le digo, estamos hablando de alrededor de 15.000 millones de pesos al año a precios de hoy, la inmensa mayoría de esas compras no fue por licitación, sino fue por contratación directa. Esto es, evita la concurrencia, la competencia por los precios. Y cuando eso sucede, la opacidad abre las puertas a las irregularidades. Y en este caso nosotros documentamos que hubo compras de insumos de productos que no estaban autorizados por la ANMAT, por la Agencia Nacional que permite comprar de insumos médicos. Y al mismo tiempo también documentamos, déjenme darle otro ejemplo, Sí. compras que habían sido adjudicadas, contrataciones que habían sido adjudicadas por fuera de la competencia, evitando la licitación, a empresas cuyos titulares eran funcionarios del Ministerio de Salud. Eso está documentado, como corresponde a una buena práctica de auditoría. Los hallazgos de la Auditoría General de la Nación, antes de ser producido el informe, se remiten al Ministerio por si hay alguna información que no ha sido tenida en cuenta, y no fue desacreditado ese hallazgo, y en consecuencia una votación unánime, el Colegio de Auditores aprobó este informe, que como usted señalaba bien, es el último eslabón de una cadena que faltaba para ratificar esa convicción fundada en evidencia de la pésima gestión oficial de la pandemia. Ahora, Jesús, usted nos hizo bien la aclaración de que estos informes tratan de insumos, no de vacunas, de otros insumos para gestionar la pandemia. Pero en el tema de las vacunas hubo todo un lío muy grave, muy preocupante, indignante por momentos, que fue ir eligiendo qué vacunas traer a la Argentina por una cuestión política casi. ¿Eso en qué punto está? ¿En qué quedó? Porque eso me parece que de todo lo que nos contó, que es grave, todo muy grave,
es todavía lo más grave, me parece. ¿En qué punto está eso? Bueno, usted sabe que la Argentina suscribió contratos para comprar vacunas en una cifra que podemos estimar en 1.700 millones de dólares. Es una cifra muy importante que tiene que ver con más de 100 millones de dosis que se compraron. El estudio que llevó adelante la auditoría no es público, desgraciadamente por una decisión, a nuestro juicio, arbitraria, injustificada y muy perjudicial de la mayoría oficialista de la AGN, que impide que ese estudio sea público. Aquí déjeme decirle algo también. La decisión estratégica del gobierno de la nación argentina fue elegir la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. ¿Usted se acuerda? Sí, me acuerdo perfecto, sí. Que se llevaron adelante, diplomáticos, comerciales. Acordémonos que el presidente Fernández visitó 10 días antes de la invasión de Putin a Ucrania y le ofreció ser la puerta correcto, para la América Latina. Era una vocación, una decisión de asociación estratégica con Rusia. Y compramos esa vacuna. Esa fue la apuesta de la nación argentina. Bueno, esa vacuna no se mostró ser de las más eficientes. Voy a dar un dato también. Se estima, de acuerdo a estudios científicos, que entre diciembre del año 20 y diciembre del año 21, el primer año de aplicación de las vacunas en el mundo, la vacunación permitió salvar alrededor de 20 millones de vidas. Si no, el drama de la pandemia hubiera sido peor. Ese esfuerzo científico tan importante de la humanidad, que en menos de un año desarrolló la vacuna y la puso al servicio de los ciudadanos de todo el mundo, de esos 20 millones, la vacuna Sputnik solo salvó unos pocos cientos de miles, porque otras vacunas fueron las que permitieron salvar esas vidas. Y si uno lo mira bien, recordemos nosotros en Argentina que nuestro país había sido sede de uno de los estudios que llevaron adelante en el Hospital Militar Central para validar la efectividad de la vacuna Pfizer. Sí, me por acuerdo. razones que todavía nadie ha explicado, razones que sean creíbles, ¿no? Porque acá se nos decía que íbamos a tener que vender los glaciares, íbamos a perder la Antártida y no sé cuántas cosas más. Si contratábamos con Pfizer, y finalmente contratamos con Pfizer, porque era lo que correspondía hacer. Uh-huh. Sobre el informe que usted nos decía, Jesús, la mayoría oficialista decidió no dar a conocer o que no sea público. Bueno, parece una cosa rara, pero eso no quiere decir que si se detectan cosas graves ahí en ese informe tengan que ser denunciadas, me imagino, ¿no? Por supuesto, de hecho está en el Congreso, esos informes están en el Congreso, así que nosotros esperamos que, como ha sucedido ya, legisladores, opositores han pedido que sean públicos, que eso finalmente se dé a conocer. Uh-huh. Qué raro que no se ha filtrado nada, que se filtra todo en la Argentina, hasta los chats privados de los teléfonos se filtran, que no se haya filtrado nada de este informe, ¿no? ¿Y cómo siguen todas estas irregularidades? ¿Hay alguna denuncia penal concreta, Jesús? Bueno, este informe de las compras del Ministerio de Salud seguramente formará parte como antecedente de los trámites judiciales que se están llevando adelante. Uh-huh. En este sentido me gustaría recordar que algo que pasó en la vorágine también, usted recordará que a mediados del año 20 fueron desplazados, se vieron obligados a renunciar en el Ministerio de Desarrollo Social funcionarios encargados de las compras, porque las compras que se llevaban adelante se pagaban precios por alimentos en licitaciones de cientos de miles de... De acuerdo, con el ministro Arroyo, si no estoy equivocado. Efectivamente, y fueron desplazados porque los precios que se pagaban eran superiores a lo que uno podía comprar en el supermercado comprando por unidad. Sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, ha sido muy, muy claro y muy detallado lo que nos ha contado. Le agradezco mucho, Jesús. No tiene por qué. Muy buen día, gracias a usted. Buen día, adiós, hasta luego.
conversábamos con el presidente de la Auditoría General de la Nación, es el señor Jesús Rodríguez, y nos contó todos los datos, nos dio todos datos de por qué el manejo de la pandemia cuarentena fue muy malo por parte del gobierno argentino, pero arriba de esto, las irregularidades que están denunciadas en este informe de la auditoría en la compra de insumos en pandemia y el informe que el oficialismo, no se sabe bien por qué, quiere que no se conozca de la gestión de las vacunas. Así que todo mal, pero mal y gravemente mal. Porque estamos hablando de cuarentena, de vacunas, de vidas, en definitiva, ¿no? Ahí los tienen, Alberto Fernández y toda su banda, atrás de todo esto.